Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, viernes 1 de octubre de 2021. Soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Partimos el día de hoy con una buena noticia. El IMASEC de agosto resulta ser un 19.1% en su medición anual. Se esperaba un 16.5%, así que superó las expectativas del mercado. El mes pasado recordemos que había sido un 18.1%. El Banco Central entonces informa este dato que, como decíamos, alcanza el 19.1%. Estas mediciones obviamente están bastante descalibradas con su mes comparativo del año anterior. Si es una medición anual, estamos comparando con agosto del año pasado, donde estábamos en plena pandemia y con el país prácticamente cerrado. Su serie desestacionalizada aumenta un 1.1% respecto al mes anterior, y también recordar que el mes de agosto registró un día hábil más que agosto del 2020. Buena noticia para la economía, se está reactivando de a poco, eso muestra el índice mensual de actividad económica. Vamos a ver, eso sí, cuáles son las implicancias en la inflación, que es el gran problema que tiene que estar solucionando constantemente el Banco Central. Dado que hay una mayor actividad económica de lo esperado, eso podría presionar la inflación al alza y, por supuesto, acelerar el proceso de alza de tasas por parte del Banco Central, golpeando fuerte a los activos de renta fija, que es lo que nosotros desde el punto de vista de inversionistas nos interesa. Así que vamos a estar monitoreando el cierre de las tasas el día de hoy y las vamos a comentar el día lunes en este mismo podcast. Otra noticia ya no tan buena y parte de las consecuencias de los retiros de pensiones, de la inflación, etcétera, ha sido el aumento de las tasas de los créditos hipotecarios. Se han disparado, como decíamos, por la inflación, la incertidumbre política y otras cosas. Las tasas de interés promedio de este tipo de préstamos, por ejemplo, de 3.000 UF a 20 años, subía actualmente en 4.5%, sin embargo, en marzo solamente estaban alrededor del 2.87%. Una de las consecuencias más nefastas de los rescates de los fondos de pensiones es que finalmente comienza a secar el mercado de la renta fija. La AFP, con la plata de los cotizantes, lo que hacen es salir a invertirla en el mercado, comprar bonos, etcétera, lo que les da también posibilidad a los bancos de fondearse y en el fondo tener capital para a su vez también prestarlos y poder continuar la actividad económica. Obviamente que se saque ese dinero, que suba las tasas de interés. Recordemos que el concepto es inverso: si sube las tasas de interés cae el precio de los bonos. No es bueno bajo ningún punto de vista y se refleja, por supuesto, en esta alza de los hipotecarios. Revisemos los activos y los índices locales el día de ayer. El IPSA subió un 0.63%, cerró septiembre en negativo en un 3.48%, el mes más negativo desde abril, que superó a septiembre bajando más de un 8%. El retorno de las últimas 52 semanas se mantiene para el IPSA en un 19.63% y la rentabilidad del año, según datos que recogimos de la Bolsa de Santiago, es de un 4.44%. Un artículo en detalle del rendimiento del IPSA el día de ayer, así como lo que mencionábamos recientemente de las tasas hipotecarias, del aumento de las tasas hipotecarias, pueden encontrarlos en la edición de hoy de El Diario Financiero. Las acciones más transadas el día de ayer fueron Sukimich, que subió un 0.82%, Falabella, que subió un 0.35%, y Cencosud, que subió también un 0.97%. Seguimos revisando los activos locales. El dólar peso, ayer tuvimos una apertura en 811, finalmente terminó con un cierre en 810, tocando como precio máximo por arriba 816 y por la parte inferior 806. El cobre cerró con una caída del 2% en la Bolsa de Metales de Londres en $4.10 por libra de cobre. Revisamos a esta hora en línea en nuestras pantallas aquí en Upside Capital. El IPSA cae hoy día un 0.55%. Parte con el pie izquierdo este mes de octubre. Dentro de las acciones más transadas está Vapores, que sube un 0.35%, Sokimich B, que sube un 0.43%. Destacan en las caídas CAP un 2.53%, CCU, que cae fuerte un 4.22%, y Latam, que cae también fuerte un 2.83%. El dólar en nuestras pantallas cotiza cayendo el día de hoy. Se fortalece el peso chileno frente al dólar, dado uno, el tremendo upside que habíamos tenido los últimos días del precio del dólar. Obviamente después de eso tiene que haber una corrección. Y dos, probablemente el dato IMASEC, el mercado ya empieza a descontar que la tasa de interés por parte del Banco Central, la tasa política monetaria, puede ser un poco más alta, y eso hace retroceder un poco al dólar frente al peso chileno. Cotiza entonces en 803,40 a esta hora en nuestras pantallas. El cobre remonta un poco de terreno, cotizando en 4,16 según
el cierre de ayer, sube un 1.93% en la Bolsa de Metales de Londres. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscando la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos, y los ayudamos guiando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego, obviamente, mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión a través de nuestro equipo de atención e inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar y mejorar tu mix de inversiones. Vamos con la revisión del mercado internacional, específicamente en Estados Unidos. El día de ayer fue un mal día para las bolsas en ese país. Cayó el Dow Jones un 1.59%, el Nasdaq cayó un 0.44% y el S&P cayó un 1.19%. De esa manera completan un septiembre muy negativo, donde el Dow Jones cae un 4.3%, el S&P un 4.8% y el Nasdaq un 5.3%. También las mediciones del tercer trimestre fueron negativas para estos tres índices. Sin embargo, los tres índices se mantienen positivos durante este año 2021, con el Dow Jones subiendo un 10.6%, el S&P subiendo un 14.7% y el Nasdaq subiendo un 12.1%. Esto reafirma nuestra recomendación de inversión. Nosotros, los portafolios que recomendamos a nuestros clientes están principalmente comprados en activos extranjeros, con cobertura en parte del tipo de cambio también por un tema estratégico, de manera que el rendimiento de los mercados nos sigue dando la razón. También a mencionar, ha caído un poco la tasa de los bonos en Estados Unidos. Como hemos dicho varias veces, la relación es inversa, de manera que la renta fija también ha tenido ganancias durante estos últimos días. La tasa tocó 1.567 en los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Actualmente estamos cerca del 1.5. Otra noticia que tranquiliza a los mercados que hemos estado comentando esta semana es que Estados Unidos consigue firmar un acuerdo temporal de financiamiento respecto a la conversación y a la discusión con el techo de la deuda, que finalmente es el financiamiento del gobierno. Este acuerdo hace que Estados Unidos tenga fondos hasta el 3 de diciembre y ahí obviamente se tiene que producir un nuevo acuerdo. De esa manera los mercados tienen un poco de tranquilidad el día de hoy. Si revisamos el calendario económico rápidamente, estuvo bastante intenso en cuanto a noticias. El día de ayer tuvimos las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos, que salieron un poco más altas de lo esperado, aún al debe en cuanto a recuperación la industria del empleo de Estados Unidos, que es sumamente importante porque el 70% del Producto Interno Bruto se compone en ese país del consumo interno. Si revisamos el calendario de noticias, el día de hoy tuvimos algunas mediciones de PMI en Europa que salieron por debajo de lo esperado, si bien en zona de expansión, pero por debajo de lo esperado. Tuvimos también la inflación en la zona euro, que resulta mayor a lo esperado. Se esperaba un 3.3% y resulta un 3.4%. Vamos a ver cómo están reaccionando los mercados a ese dato. Y desde Estados Unidos, el PMI manufacturero supera las expectativas, marcando 60 puntos, una buena noticia para los mercados, dado que los gerentes de compra del sector manufacturero de Estados Unidos están viendo a la economía en expansión. Hay una sensación positiva respecto al futuro de esa economía. También vamos a estar conociendo la confianza del consumidor en la medición de la Universidad de Michigan y algunos datos más que estaremos comentando en detalle el día lunes. Por último, hacemos una revisión de los principales índices bursátiles que monitoreamos a esta hora. Shanghai y el índice de Hong Kong, Hang Seng, estuvieron los dos cerrados por ser día feriado. El Nikkei 225 sí operó el día de hoy, cayendo muy fuerte, un 2.31%, arrastrado claramente del mal retorno que tuvieron ayer los mercados en Estados Unidos. El Eurostoxx 50 cae hoy día también fuerte, un 0.70%, parte mal el mes de octubre en Europa. El DAX alemán cayendo un 0.65%, el IBEX 35 cayendo un 0.12%, el índice de Madrid. Y por último, Estados Unidos cotiza hasta ahora con resultados mixtos. El Dow Jones sube fuerte un 0.5%, el S&P muy plano, subiendo un 0.07%, y el Nasdaq parte el mes perdiendo terreno, cayendo el día de hoy un 0.38%. Es lo que tenemos el día de hoy para comentar. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.